En este canal ya he explicado la historia completa de The Witch House y es muy importante que le eches un ojo para estar en contexto, pues en este video te resumiré y narraré toda la historia que cuenta el primer volumen del manga de este crudo pero enigmático juego, y esto funciona como una precuela de la historia principal y no te lo quieres perder. Así que prepárate ese café y ponte los audífonos, porque yo soy Alex Player One y ya comenzamos. El manga abre con un flash forward, o sea, un momento del futuro. Viola está dentro del cuerpo de Ellen, la bruja. Totalmente lastimada y agonizante, comienza a recordar de a poco su estancia en esta habitación fría y olvidada. Recuerdo aquel diario que nunca escribí. Estaba enferma, así que nadie jugaba conmigo. Entonces aparece un gato negro atrapando un ratón y esto funciona como una transición para conducirnos al pasado, donde Ellen aún estaba en su cuerpo y sus padres aún estaban vivos. Su madre le cambia los vendajes mientras trata de consolarla de no poder jugar afuera como una niña normal. Ellen, optimista, dice que no importa, que le gusta jugar adentro y nos cuenta un poco de su enfermedad. Tiene sarpullidos en sus piernas y daño en sus articulaciones. Una enfermedad sin cura por lo atípica que es y que aunque tuviera remedio, no podrían saberlo, ya que no tienen el suficiente dinero como para traer un buen doctor. En un flashback, podemos ver a una Ellen bebé junto a su madre y una chamana revela que la enfermedad de su hija es una maldición que la atormentará durante toda la eternidad y esta fue otorgada por los malos actos de sus antepasados. Al concluir este flashback nos muestran otro con una Ellen más chica y en este está aterrada porque piensa que en algún momento su mamá la va a abandonar y no hay nada que le aterre más que perder a su madre, incluso más que el encierro, por lo que ese miedo le provoca no volver a salir a partir del día siguiente. Entonces, en el tiempo donde estamos ambientados, fuera de los flashbacks, es a sus 7 años. Desde esa edad ya era una prisionera de esta habitación y confirma que lo único que la mantiene a flote es su madre, pues su padre, quien justo entra en escena, está en constante frustración por cómo va la economía y su empleo, pero además de esto, nunca quiere sostenerle la mirada a su hija y prácticamente la ignora cuando está frente a ella, cosa que lastima mucho a Ellen. De repente, su padre jalonea a su esposa y se encierran. Ellen, desconsolada, afirma que siempre que deben hablar de algo, es lejos de ella para que no pueda saber, aunque también sospecha que hacen algo más, algo a lo que ella llama conexión que tienen los hombres y mujeres. Ahí la dejamos. En su habitación observa una muñeca suya que tiene el mismo color de cabello que ella, púrpura, color que le heredó a su padre, mientras que su madre tiene el cabello castaño, y por lo mismo de que siente el rechazo de su padre, dice: ¿por qué mi muñeca no es de cabello castaño, maldita sea? Y esta le responde: eso duele. A lo que Ellen responde: ¿cómo va a dolerte eso si eres una muñeca? Y esta responde: sí, igual que tú. Esto deja en paranoia a Ellen, quien se cuestiona si es una muñeca o no lo es, lo que la enfurece muchísimo y termina aventando lejos a la muñeca. Pero las cosas se ponen turbias y desgarradoras cuando Ellen confiesa tener un odio irracional hacia la única persona que se ha preocupado por ella, su madre. Ella sabe que la ha cuidado, que le explicó incluso qué es sentirse vivo realmente, pero sigue sintiendo un odio que intenta evadir, pero a la vez la muñeca la sigue confundiendo sobre lo que siente, como si fuera una voz maligna en su cabeza. Más tarde, Ellen vuelve a ver al mismo gato negro, pero lo siente inerte y asume que ya está muerto. Entonces intenta enterrarlo afuera, mencionando que a pesar de que le duelen sus piernas, sus brazos no, sus brazos son libres. Entonces va, lo entierra, pero al poco rato se siente culpable de haber salido por su cuenta y regresa rapidísimo a su casa para que su madre no la cache.
agache, pero en cuanto vuelve, lo primero que se encuentra es a su mamá y está preocupada. Ellen intenta decirle que ella puede salir sola, que sí le duele, pero puede hacerlo sin problema, puede ayudar en casa, puede intentarlo. Pero lo más triste de esto no son las súplicas de Ellen porque la vean capaz, la tomen en cuenta, sino que lo más triste es que su madre no dice ni una sola palabra y con este silencio sepulcral limpia sus heridas una última vez, pues se marcha de la casa para siempre, sin dar una explicación, sin escribir una carta, sin llevarse alguna pertenencia. Ahora ella y su padre sufren una pérdida dolorosa, claro que cada quien por su lado. Ellen se cuestiona cuál pudo ser el motivo de su partida. Tal vez estaba cansada de cuidarme, tal vez un día ella descanse de todo esto, se acuerde de mí y vuelva. Pero bueno, ella trata de seguir con su vida, pero le preocupa qué pasará cuando se le acaben los vendajes y la medicina, ya que su padre se la pasa encerrado. De repente se escucha que alguien entra. ¿Mamá, eres tú? Efectivamente, es su madre, o al menos una versión algo extraña de esta, ya que se nota un poco aterradora, quien le dice a Ellen que sea buena con su padre, porque piensa marcharse. Ellen está reconfundida, pues primero se marchó, ya volvió, pero dice que ya se va, también le ve unos zapatos diferentes, lo que le hace pensar que alguien más se los regaló, pero sin importar todo esto, su madre agarra las maletas y toma la manija de la puerta, pero antes de siquiera cruzar, Ellen le dice una vez más: I love you, mommy. Y pareciera que esto es algo tierno, pero la rabia se acumula en la pequeña niña y cuando su madre voltea tranquilamente, Ellen le entierra un cuchillo justo en la garganta. Si no me amas, entonces no te necesito. Después de apuñalarla en repetidas ocasiones, ella acepta que realmente sí le tenía odio. Y esto es derivado porque dice que su madre tenía el amor que su padre nunca le demostró. En medio de esta cruda escena, el padre observa entre las sombras totalmente devastado. Le llora al cuerpo de su difunta esposa de manera desesperada mientras Ellen intenta llamar su atención. Yo hice esto, papi. Yo hice esto, papi, grita en medio del llanto mientras rasga a su padre con el cuchillo y se pregunta por qué no la mira incluso en estas circunstancias. O sea, después de matar a su madre y de echarse la culpa. ¿Ni con esto podrás mirarme? Pero la escena se pone más turbia porque Ellen se pregunta por qué. ¿Por qué a esa mujer? ¿Por qué a ella le lloras y a mí ni me puedes voltear a ver? Entonces procede a matar a su padre. Mientras se cuestiona qué está mal con ella en general, por qué su padre nunca la miró y su madre la abandonó. En medio de esta ruptura de su cordura, la muñeca tirada la observa mientras el viento tira una vasija que provoca fuego. La casa comienza a incendiarse y Ellen escapa como puede con el cuchillo en la mano hasta caer del cansancio y el dolor. Ahí piensa que morirá pronto, pero oh sorpresa, llega el gato negro hablando. Ellen le dice: oh, me salvaste, y el gato responde: claro, porque tú me alimentaste con 2 deliciosas almas, confirmando que se comió el alma de sus padres. ¿Qué está pasando aquí? El gato dice textualmente: los humanos se conforman por cuerpo y alma, pero no puedo comer almas mientras la persona siga viva. Por suerte, tú estabas cerca para cometer el asesinato. Dejando a Ellen completamente fría. Entonces, ¿te comiste a papi? Sí que lo hice. Podrías pensar que es un acto egoísta que hagamos esto con cosas en las que tú no tienes control, pero a los niños como tú, que nos entregan a nosotros, a los demonios, estas almas, se los agradecemos dándoles magia. Y a ti, Ellen, te daré de mi magia. Te daré una casa. Con todo y esto, Ellen sigue en shock y no procesa lo que está escuchando. Así que el gato continúa diciéndole que ella no tiene casa, ya que fue quemada, y lo único que le esperaba en sus condiciones era la muerte. Entonces lo que necesita en este momento es una casa. Así que ven conmigo, te daré la bienvenida.
Ellen despierta desconcertada en su nueva casa y con nueva ropa. El gato le dice que se le olvidó decirle un pequeñito detalle, y es que al darle la magia, ahora se ha convertido en su bruja. Ellen va a verse al espejo y nota que los vendajes y todas sus heridas han desaparecido, y su reacción es conmovedora, se siente feliz de verse normal, pero esa felicidad se viene abajo cuando el gato le dice que al ser bruja jamás podrá abandonar la casa. O sea que le pasó lo mismo que antes no podía salir por su enfermedad y ahora no puede salir porque pues es bruja. Seguido de eso, un poco optimista, comillas, dice que para qué salir si esta casa lo tiene todo. La vibra se siente pesada y Ellen ve por primera vez objetos levitar de aquí para allá y conoce al cocinero que sale en el juego. Este le sirve un plato repugnante y el gato exige que le traiga algo rico, algo normal, porque este huésped es diferente al anterior. Más tarde le muestra la biblioteca de la casa, un lugar donde podrá encontrar historias de todo tipo, y vaya que es así, pues hay una historia muy peculiar que narré en la historia explicada del juego, así que no te la pierdas. Ellen no sabe leer ni escribir, así que el gato le ayuda, y en medio del aprendizaje se revela que las rosas del jardín de la casa son el alma de cada bruja que ocupe la casa, y las enredaderas filosas son sus armas para matar humanos. Con el tiempo, ella se acostumbró a vivir así, y aseguró que en efecto, nunca se aburre y se siente feliz, incluso cuando recordó que lo único que quería era el amor de sus padres, y ese deseo ya ni existía en ella. También se está dando cuenta que la casa cambia constantemente, y a veces cambia sin sentido, pero curiosamente, cuando ella desea dormir, no importa dónde se encuentre o cuál sea la siguiente puerta, cuando la abra estará su habitación, como si pudiera controlar la casa mentalmente. Y en este punto se crea una dualidad con nuestra querida Ellen. Por un lado, está feliz de poder tener el poder de una bruja, pero por otro lado, se siente sola, se siente vacía y necesita interactuar con otro ser humano. En ese momento, lo primero que se le ocurre, pues es charlar un poco con el gato. Así que unas hierbas que también pueden hablar, la guían para encontrarlo, pero solo la mandaron a un pasillo oscuro donde encuentra a su padre encerrado. ¿Qué? Pero resulta que esto fue una pesadilla, ¿o no? Ya veremos más adelante, no cambies de canal. El gato le dice que aún tiene mucho por aprender más allá de leer y escribir, y de paso revela que trajo a algunos amigos, como las hierbas de hace un momento, pero asegura que sus amigos son muy propensos a mentir. En medio de esta charla, Ellen comienza a cuestionarlo sobre por qué su padre está en una prisión. Pero antes de que siquiera el gato pueda responder, ella misma cambia el tema diciendo que solo quiere un amigo. Esto es fácil, dice el gato, solo debes invitar a uno y como tú no puedes salir, debes aprender que tu magia se extiende hacia cada rincón de este bosque. Y si la casa es el cerebro, piensa como que el bosque son tus brazos y piernas. Cierra tus ojos y visualízate. Luego visualiza esta habitación, después la casa. Y así con el resto del exterior. Si puedes imaginarlo, entonces tu visión se expande cada vez más. Ellen continúa intentándolo hasta que encuentra a un niño. Con la magia lo atrae hasta la puerta de la casa y se saludan por primera vez. Ambos están re felices. El niño porque quiere conocer la casa y quiere comer dulces, y Ellen porque bueno, por fin tiene compañía. El tiempo pasó y el niño frecuentó la casa. Ambos se sonreían, se tomaban de las manos y esa cercanía entre ellos era proporcional a la lejanía del gato, pues cada vez que estaba el niño, él estaba menos presente y como paréntesis, en este momento solo tiene una breve aparición, pues en el techo de la casa se encuentra un cuervo al acecho, quien le dice algo al gato que no podemos saber y este solo responde: muy pronto, sí.
Y bueno, volviendo con el niño, él elogia su casa y sus pertenencias, pero le dice a Ellen que seguro afuera podrán divertirse mucho más. Pero ella responde que no puede salir porque está enferma. El niño no entiende nada, dice, oye, yo te veo sana, yo te veo toda entera, ¿cómo que estás enferma? Pero dice, bueno, si te sientes tan mal, ¿por qué no salimos? Chance si te sientes mejor. Entonces, Ellen toma la decisión de salir y se viene una de las escenas más crueles, pues en cuanto pone un pie afuera, ella cae. Todas sus heridas y vendajes vuelven. El niño está aterrorizado por su apariencia, así que se va corriendo. Pensé que estaba curada, dice Ellen en shock. Seguido de eso le dice mentiroso al gato, y este responde, calmada, jamás fuiste tratada. Tu enfermedad sigue ahí, pero cuando estás en la casa, la magia te protege. Pero si sales, la magia te abandona. Pero no te preocupes, no necesitas una cura, porque las brujas no pueden morir. Tu enfermedad seguirá progresando, pero incluso con tus piernas putrefactas dejándote inmóvil, incluso cuando la luz se desvanezca de tus ojos, e incluso cuando la piel se desprenda de tu cara dejándote irreconocible, tú vivirás para siempre, porque eres una bruja. Ellen queda retraumada y a la vez está muy enojada, a lo que el gato le dice, ¿por qué me miras así? En el pueblo donde estabas, solo ibas a morir de frío y te di lo que deseabas, te di un hogar cálido, te di comida, te di amigos, porque yo me considero uno de tus amigos. Y no olvidemos el cuerpo sano. Puedo recordar tu gratitud, mas no tu enemistad. Necesitas saber lo miserable que puedes ser. Por ejemplo, aquellos que nunca conocieron la calidez, simplemente se congelaron hasta la muerte. Pero en cambio, cuando los que han probado algo mejor, como tú, sienten la mordida gélida, sienten el toque de la muerte, la verdadera miseria. ¿Entiendes ahora? Eras miserable, pero hubieras encontrado la felicidad en la muerte. Lo que realmente necesitas es comprender las profundidades de la miseria. Y bueno, esta parte realmente está bastante fuerte, incluso de narrar, debo decir. Y estas crudas palabras rompen completamente a Ellen, quien decide asesinar al gato. Así que solo asesinas a quien no te gusta. Muy bien. Es una política simple. Y antes de que Ellen pueda atacarlo, el gato salta sobre ella y la araña. ¿Vivir es realmente lo que buscas? Debes tener deseos. Cuéntame, Ellen, ¿qué es lo que más deseas en este mundo? Tú nunca fuiste amada por nadie. Nadie ha encontrado una verdadera razón para amarte. Y así continúa atormentándola con tal de que piense y le diga qué es lo que realmente anhela en esta vida. Jamás seré amada. Todo por esta maldita enfermedad, dice Ellen en medio del llanto y del dolor incontrolable. Y el gato responde, ¿qué me dices si te enseño una cura para lo que te aflige? ¿Recuerdas cuando me alimentaste? Bueno, es todo lo que debes hacer. Para eso existe esta casa. Atrae personas aquí, mátalas para alimentar lo suficiente a la casa y se te concederá la magia para curarte a ti misma. Así que el trato está servido. Al pasar los días, el niño vuelve a la casa y está feliz de ver a Ellen normal y se disculpa por cómo se comportó la vez pasada y cito, parecías un monstruo y me asusté, es todo. Y obvio que esa palabra en especial retumba en Ellen. Ella lo lleva a una habitación mientras va por dulces, pero esta habitación está vacía y oscura. ¿Por qué me encerraste? Por favor, déjame salir, suplica el niño, mientras Ellen se dice a sí misma que él fue su primer amigo y que realmente le gustaba. Es entonces que una niebla oscura y densa desciende frente a Ellen. ¿Puedo comerlo? Ella dice que sí, mientras observa aquella puerta fúnebre con los golpeteos desesperados. Y el niño es tragado. Una sensación de vacío en el estómago la invade, al igual que una debilidad en las piernas. Y es entonces que ve por primera vez a esa bestia que controla la casa. Y ahí
frente a frente, se da cuenta que jamás podrá escapar de este destino. Bienvenida, Ellen, mi bruja. Con el tiempo, ella atrajo a más y más niños a su muerte. Todos iban ansiosos por ver sus sueños hechos realidad, siempre esperando ser bendecidos con buena fortuna, a pesar de que no fueran tan afortunados. Ella afirma nunca haber sentido arrepentimiento por sus actos, pues le satisface alimentar a aquellos demonios que le han prometido un cuerpo no enfermo. Ellos le daban de a poco la medicina que la iba aliviando de su dolor, pero a su vez también comenzó a adoptar un carácter un poco más agresivo. Y bueno, no es para menos, todos los días te atrae gente que después va a matar. Y así es como nos presentan a un nuevo personaje, un cuervo, el que vimos hace rato en el techo. Ella lo llama demonio cuervo, pero ojo, que aquí se revela que el gato no tiene un nombre porque ese demonio en especial agarra cadáveres para adoptarlos como cuervo, tal y como hizo con el gato al inicio. Y Ellen comienza a divagar y a cuestionarse si ese cuervo también tiene una bruja y si existen más brujas en el mundo con esa relación demonio-bruja, pero por ahora no encuentra respuestas. El tiempo pasó, las estaciones del año transcurrían una y otra vez, y Ellen comenzó a notar que su cuerpo no crecía, pues justo una de sus víctimas recientes era un adulto, y al indagar en sus pensamientos, notó que ese adulto alguna vez fue un niño que vino a la casa. Así que el tiempo ha pasado, pero ella está atrapada en su cuerpo de 7 años. En medio del aburrimiento, es la primera vez que tiene la intención de escribir su enigmático diario, pero justo cuando está por empezar, se empieza a escribir solo, así que dicen, pues escríbete solo, yo ya me voy. Mucha gente pasó entre sus garras, no solo niños, sino también amantes, cazadores, padres buscando a sus hijos, y así sucesivamente, ganándose de esta manera la reputación de bruja, pues esto iba de boca en boca por tantas víctimas. El gato le reprocha que a veces deja escapar gente, y eso hace que se difundan los rumores, a lo que ella acepta que sí. En efecto, cuando vienen en parejas, solo se lleva a uno, y asume que esto lo hace para ser reconocida, para que sepan más de ella, porque pues nunca tiene una interacción real con alguien. Y bueno, esto, damas y caballeros, es un arma de doble filo. Ella también afirma que de alguna manera no disfruta matarlos de maneras crueles. Hace esto para halagar a los demonios, ya que según ellos, entre más agonía sufra la persona, más deliciosa sabrá. Piensa en ello, dice Ellen como si rompiera la cuarta pared. Hay gente que mata cerdos para que sean consumidos, pero la gente no los mata porque les guste. Y esas palabras que acabo de narrar han sido plasmadas en tinta en el diario. Y el gato le dice, ¿a quién tratas de convencer? Ella responde, a quien termine de leer este diario. Ojazo ahí. El gato eufórico le pregunta si puede leer su diario y Ellen dice que sí, pero de la nada, sin decir una palabra y quedándose en un lugar fijo, el gato sonríe de manera muy siniestra. El paso de los años ha comenzado a atormentar a Ellen, quien fuera de sus trabajos cotidianos se pregunta si algún día tendrá un futuro, si algún día conseguirá ser amada. ¿Qué es el amor verdadero?, se pregunta ella, mientras extermina a 2 de sus víctimas con las enredaderas de las rosas mientras baila bajo una lluvia de sangre. Más tarde, el cuervo la visita, ya que él le examina su cuerpo para darle la medicina correcta, pero a pesar de esto, el cuervo confiesa que él no va a poder curarla por completo, que ese es el trabajo del gato negro. Poco después, Ellen se da cuenta de que el cuervo ha estado leyendo su diario y ella se enoja, pero el gato llega de la nada e intenta calmar las cosas, dice aguanta, no te enojes con él, pero el cuervo responde, oye, está siendo muy sobreprotector. Y bueno, estos dos se hacen de palabras y comienzan
comienzan a pelear de manera salvaje y por más que el gato pide ayuda, Ellen lo ignora. Al final, el gato queda visiblemente lastimado y le pregunta a ella por qué no lo ayudó, a lo que Ellen responde que solo encuentra otro cuerpo y lo posea y ya. El tiempo sigue pasando y Ellen le pregunta al gato cuánto tiempo falta para que esto termine, pero él dice que aún no es suficiente. Así que pasaron días, décadas e incluso siglos. Ellen sabe que la gente habla de ella y conspira en su contra, que comienzan guerras e incluso terminan. Ella ve al mundo avanzar en su inmensa eternidad. Más tarde, se revela que hay un mueble en especial donde guarda todas sus medicinas, y esto lo hace porque no quiere que ningún humano jamás encuentre estas medicinas. Pero así como el tiempo ha pasado afuera, también en la casa, y múltiples huéspedes y espíritus con apariencias extrañas conviven entre sí, y esto es debido a que son pedazos sobrantes de sus almas vagando después de ser tragados por los demonios. Por eso hace unos capítulos vio a su padre, pues una parte de él aún existe en la casa, al igual que su madre. De repente, una multitud enfurecida va decidida a intentar asesinar a la bruja. Ellos entran uno a uno por la puerta sin saber que simplemente están entrando a su muerte. Ellen ya está reacostumbrada, siempre van a intentarla matar, pero antes de que siquiera la puedan ver, ya están muertos. Así que en este tiempo libre, comienza a tener un conflicto interno sobre quién es malvado aquí. Ella sabe que para la gente es la mala, pero también piensa que ellos pueden ser malvados por entrometerse en su camino hacia la curación, por lo que ella concluye algo bastante interesante. La palabra malo es solo para describir a alguien que hace algo que no te gusta. Por cierto, ¿cuánto más falta? Solo un poco más. Más tarde, Ellen nos cuenta que un día fue descuidada y quiso salir de la casa, aunque no recuerda bien por qué. Pero justo en ese momento, un caballero bastante alto la apuñaló en repetidas ocasiones. En medio de su agonía, ella repetía: ¿por qué? ¿Por qué se interponen en mi camino? ¿Por qué son tan crueles conmigo? ¿Por qué me recuerdan mi dolor? Solo muere por mí. De todas maneras, tus golpes no me van a matar. Y hasta ahí recuerda ella. Pero el gato complementa diciendo que afortunadamente el sujeto se convenció de haberla matado, por lo que de momento no va a haber visitas. Pero Ellen sigue preguntándose por qué ha olvidado ciertas cosas, pero sobre todo, por qué parte de ese dolor no se ha ido esta vez. Y junto con esto, siente que el gato le está mintiendo sobre su inmortalidad, ya que ella en ese momento sentía que de verdad se iba de este mundo, sentía que se estaba muriendo. Y acá es donde tiene una conversación bastante seria con el gato acerca de la muerte, ya que ella realmente está harta de su situación actual. Y el gato le revela que ella sí puede morir, siempre y cuando caiga en la desesperación. Así que le entrega una poción. En ese momento, Ellen es envuelta por la mismísima muerte. Aquella que a todos nos acecha y eventualmente nos recoge. Ella con temor decide tirar la botella y dice que huele a sacarina, uno de los endulzantes más antiguos, y a eso mismo olía a su madre porque ella trabajaba en una fábrica de dulces. Entonces, ¿la clave para morir será su madre? Ella no tiene la respuesta, pero de lo que sí está segura es de que no quiere morir aún, pues aún no la han amado, ni ella ha amado. Ellen procede a guardar la botella y siente alivio de que existe la muerte en su vida y al mismo tiempo expresa su desprecio por el gato, mientras que él le expresa lo contrario. Pero las malas noticias no se hacen esperar, pues el demonio cuervo le dice que será muy difícil seguirla curando, ya que su espíritu está herido. Todos los huesos y muertos que han cruzado en esta casa yacen en las entrañas de la bruja. Es una prisionera de la casa. Ellen se pregunta cuántas primaveras y otoños se ha llevado el tiempo. Y bueno, ya no tiene esperanza. Ellen ya está destruida, así que solamente se acuesta, abre la boca y espera que cualquier víctima vaya cuando sea el momento. De todas maneras, no puede hacer nada, no se cura, no se muere, no tiene nada que hacer. Pero justo en ese momento, el gato interrumpe.
Ellen, felicidades, la magia es tuya. Te concedo la magia para curarte. Sin embargo, sobre esta magia... Te encontré. Esta historia continúa con 4 capítulos más. El 9º es el final de finales y si te gustó este video y quieres que narre los que faltan, pues vamos por 5000 likes poderosísimos. Por favor, comparte este video porque resumir todo un manga y aparte narrarlo no sabes qué tan complicado es. Ya no tengo voz, escúchame, estoy afónico. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí, espero que hayas disfrutado esta narración y yo soy Alex y nos vemos pronto. Buenas noches.